Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el senador de Cambio Radical Rodrigo Lara, ¿usted está de acuerdo con el proyecto de reforma al MINTIC para ampliar el espectro y extender las redes sociales y el Internet a las zonas rurales? Sí, 71,93%. No, 28,07%. Muy buenas noches. El problema de Hidroituango, ¿en qué terminó? ¿Qué va a pasar? ¿Siguen los riesgos? Jorge Londoño es el gerente general de las empresas públicas de Medellín, EPM. A ver, doctor Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación. En primer lugar, ¿qué fue lo que pasó? Sí, Yamil, muy buenas noches y muchas gracias también por invitarme al programa. A usted, señor. A ver, empecemos. Este es el río Cauca, de sur a norte, y la idea era construir una presa en este sector del río, pero para empezar a construir la presa, inicialmente uno tiene que desviar el río por unos túneles. Hay que desviar ese río por un par de túneles, el túnel 1 y el túnel 2. Cuando en los diseños se contemplaron estos dos túneles de desviación, ellos contemplaban unas compuertas aquí al ingreso de los mismos. Pero por condiciones geológicas, la instalación de esas compuertas se estimó que no era muy conveniente llevarla a cabo allí porque podría generar problemas de estabilidad en la obra. Entonces, para resolver este problema, había dos opciones: o tratar de instalar estas compuertas más hacia adentro del túnel, o se encontró una segunda opción, que era hacer un tercer túnel. En reemplazo de las compuertas. En reemplazo de las compuertas. Lo que fue un error gravísimo. No, eso en su momento fue una decisión que era más costo eficiente que el desarrollo de estas compuertas por más eso internamente. Le digo, el origen inicial fue ese, no haber construido las compuertas. No, sí, eso es el origen de la situación, pero no es la causa del problema. Es el origen, pero no es la causa. Ahora, este es el origen, no haber construido las compuertas. ¿Y la causa? Entonces, ya la causa, este túnel, cuando entra a operar, inicialmente se van taponando estos otros túneles. Sí. Porque la idea era que el proyecto entrara en diciembre del año 2018 y entonces estos túneles había que irlos cerrando paulatinamente. Entonces, ¿cómo se cerraban estos túneles? Con unos pretapones de concreto acá a la entrada y después un tapón grande aquí en la mitad del túnel. Ya se había cerrado este túnel 1, se había empezado el cierre del túnel 2 con el pretapón y estaba operando, entonces el río se estaba desviando por este tercer túnel. Pero cuando ya llevaba prácticamente 2 meses de operación, en este sector del túnel se derrumbó, hubo un cráter, se derrumbó y lo taponó, y entonces como estos dos ya estaban taponados y este lo taponó el derrumbe, el río quedó bloqueado y por eso el embalse empezó a subir sin tener concluida la presa. Por eso le dije yo, doctor Jorge, que el error inicial fue haber decidido no construir las compuertas. No, yo vuelvo No, en ese momento. Pero no era error, no era error. En su momento fue la mejor decisión desde el punto de vista de ingeniería y de costo-beneficio. Por eso, pero seguro está explicando usted, por tratar de ahorrar, se decidió no construir las compuertas por el costo económico. Porque era más costo eficiente en su momento, pero eso no es un error. No, con todo respeto, doctor Londoño. Esa era una decisión trascendental, hacer o no las compuertas. El problema se presentó del otro camino, del tercer túnel, por eso. Sí. ¿Quién es el responsable de esa decisión? Esa decisión en su momento se toma en conjunto. La firma diseñadora hace unas propuestas a EPM y EPM a su vez lleva la propuesta modificada a la sociedad de Hidroituango. Es decir, fue una falla de diseño en la construcción. Este problema en su momento, el origen, cuando entramos a construir la obra y se encuentra que la estabilidad no era la suficiente para soportar las compuertas, se hacen modificaciones al diseño. Eso no es un error, sino que es una modificación precisamente para evitar problemas. Por eso le repito, en ese momento, porque no se previó lo que podría pasar. Correcto. Entonces ahí está, digamos, primera razón y causa.
no es causa, es origen, pero no es causa. Pero yo le pregunté cuál fue la causa entonces. La causa es lo que determinó el estudio que contratamos con una firma chilena, era que en una zona de cizalla, que había más o menos unos 120 metros al interior del túnel, esa zona de cizalla pudo haberse ido erodando por el flujo de agua que venía transcurriendo por el túnel y finalmente colapsar. Lo que no fue previsto en su momento, repito, en ese momento, por los constructores. Pero ya eso no es un tema, digamos, de diseño, sino durante el desarrollo de la construcción en lo que llamamos la fase de asesoría. Bueno, ahora, ¿en qué está en ese momento Hidroituango? En un momentito, por los dos, por favor. A ver, doctor Londoño, ¿las compañías de seguros pagarán el costo, el sobrecosto? Nosotros en este momento, con la fase de toda la reclamación, básicamente tiene dos etapas. La primera etapa es que nos hagan una declaración de cobertura, es decir, que las compañías aseguradoras digan que sí nos van a pagar, y la segunda fase es cuándo y cuánto nos van a pagar. Entonces, esta primera fase de declaración de cobertura nosotros esperamos tenerla concluida hacia el mes de julio, agosto del presente año, o sea, en unos 2 meses debe quedar concluida esa primera fase para entrar entonces a la segunda fase. Es decir, la teoría, la tesis que defiende EPM es que las compañías de seguros deben pagar. Nosotros estamos muy confiados de que el origen de toda esta contingencia era imprevisible y por lo tanto esos tipos de situaciones están cubiertas en la póliza de seguros. Pero los aseguradores no pueden alegar que si se hubieran construido las compuertas como lo determinaba el diseño, no habría ocurrido el desastre que pasó. No, porque como le digo en su momento, la decisión de hacer el tercer túnel fue una decisión que incluso se consultó en su momento con las aseguradoras. Las aseguradoras aprobaron ese cambio de diseño. Entonces, primero, ¿EPM no va a perder semejante cantidad de dinero por el problema? Si finalmente el seguro nos hace una declaración de cobertura, nosotros esperamos recuperar la mayor parte del costo adicional que tendrá la obra. ¿Qué fue lo que se contrató con los aseguradores? Hay dos tipos de póliza. Hay la póliza de daños y la póliza de lucro cesante. Entonces, en daños tenemos una póliza de 2.500 millones de dólares. Y en lucro cesante tenemos un lucro cesante de 12 meses con un deducible de 3 meses, es decir, un neto de 9 meses. ¿Por qué razón las compañías de seguros podrían decidir que eso no estaba cubierto por el seguro? Pues hay una serie de motivos o de cláusulas de exclusión en la póliza que ellos revisan si si el origen de la contingencia puede caber dentro de una de esas cláusulas de exclusión. Nosotros consideramos que no. En su opinión, sí. Nosotros consideramos que estamos dentro de póliza. ¿Cuánto costaba Hidroituango antes del desastre? Nosotros al momento de que ocurriera la contingencia estábamos estimando un costo cercano a los 12 billones de pesos. 12 billones con ¿Y cuánto va a costar ahora? Está oscilando entre 15 y 16 billones de pesos. ¿Y esa diferencia? Esa diferencia, buena parte, la estaría cubriendo el seguro. Pero la reclamación de EPM a las aseguradoras vendrá, o vino, o ya está. Ya está, estamos en proceso de reclamación y entonces en este momento se está determinando si estamos en cobertura o no. ¿Y están reclamando cuánto? Pues nosotros, si sumamos las dos partes del seguro, lo que es daños y lucro cesante, estaríamos hablando de una cifra que oscila entre 1 y 1.5... no, perdón, 1.000 y 1.500 millones de dólares. ¿De dólares? Sí, señor. ¿Hay en el mundo alguna...? En este momento que nosotros tengamos conocimiento es la reclamación más alta que hay en el mundo. No puede ser. Sí. ¿Y eso se decide cuándo? En 2 meses más o menos, Yamil. Lo invitaré entonces. Doctor Londoño, muchas gracias. Mire, quisiera invitarlo a grabar el programa de mañana sobre cuál es el presente y cuál es el futuro de Hidroituango.
Claro que sí. Muchas gracias. Por hoy los invitamos a ver nuestro tradicional 1, 2, 3 y mañana la segunda parte de la entrevista con el doctor Londoño.